Mucha fanfarria con el nuevo gobierno en Argentina. Pero, ¿qué signos de interrogación hay en el horizonte? Lo vemos. Y para eso nos vamos directamente con nuestros estudios en Miami, con Hernán Gelati de Bank Trust. Hernán, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tengo el reporte que ustedes hacen en la semana de Argentina. Lo leí detenidamente y ustedes básicamente dicen que Argentina representa una potencia económica para el 2017, donde se va a ver un buen crecimiento, a pesar de la situación económica que está viviendo la región. Y cuando tú ves las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, quien menos se está afectando de la caída de los commodities es Argentina en comparación a otros países. Ustedes dicen algo muy positivo, por ejemplo, Estados Unidos recientemente le va a abrir la cartera a Argentina. 20.000 millones de dólares estima el gobierno de Macri van a entrar en inversiones foráneas. Y ustedes dicen que en el 2017 va a haber una recuperación total. Pero ustedes ponen un but, hay un pero. Dice, el riesgo está en cómo evitar las consecuencias duras de una reforma necesaria. Estás viendo el caso de la electricidad. Tuvieron que sacar los subsidios y se estima que va a incrementar un 500%. ¿Es ahí donde ustedes ven el riesgo en las decisiones que está tomando la administración de Macri? Xavier, buenas noches. Me parece que el año 2016 es un año que va a estar dedicado a acomodar distorsiones que se fueron acumulando durante más de una década. No se trata solamente de retirar el subsidio a la electricidad y esta primer suba de 350%, que como bien decís va a continuar y puede llegar al 500% y va a tener un impacto significativo en los precios al consumidor, que ese es otro punto fundamental, sino que se trata de acomodar distorsiones en muchos niveles. Ya lo vimos muy al principio del gobierno del presidente Macri, cuando unificó el tipo de cambio, básicamente eliminó el tipo de cambio informal y abrió la cuenta capital para la compra de dólares sin tener que pasar por la agencia recaudadora de impuestos, AFIP. O sea, tiene el significado de lo que es acomodar la economía a un nivel no distorsionado, no se basa solamente en el precio de la electricidad. Ahora, hay una cosa, Gelati, estuve viendo recientemente el agro, que es el que recoge más divisas en el país, la industria del agro, prometió dar 400 millones de dólares diarios, lo cual, vi las últimas noticias, no está llegando a ese monto. ¿Eso tú ves como riesgo, por ejemplo, para poder mantener la tasa proyectada entre el peso argentino y el dólar? Yo creo que para que las variables se acomoden hay que dejar pasar cierto tiempo. No podemos pretender que el ajuste de una medida, como puede ser la baja de retenciones para ciertos granos, tenga un impacto inmediato. O sea, va a ser progresivo. Es cierto que la liquidación de exportadores no se dio de la manera esperada inicialmente, pero eso tampoco significa que la primera reacción es un indicador de tendencia. Tenemos que tener en cuenta que es un gobierno que entró hace apenas 2 meses y recién está empezando a regularizar la situación con las provincias en términos de la coparticipación federal, con el tipo de cambio, la cuenta capital, la inflación por sobre todas las cosas, en donde claramente está afectando en este momento lo que pueda suceder con las negociaciones salariales. O sea, hay muchos niveles en los cuales el gobierno está haciendo un esfuerzo para normalizar la situación y no podemos tomar indicadores tan apresuradamente como para decir, bueno, esto no va a funcionar o esto sí va a funcionar rápidamente. Pero, sin embargo, ustedes sí están diciendo, hay riesgos en el 2016, porque todas estas decisiones que se están tomando tienen que tener su efecto. No lo podemos juzgar todavía, como dices tú, porque el tiempo es corto y hay que darle que se desarrollen. Pero hay 5 temas que tú estás trayendo en el reporte, como por ejemplo,
Las condiciones del acuerdo con los holdouts, ese es uno, y eso tenemos que seguir prestando atención. El resultado de las negociaciones en el Congreso sobre las políticas fiscales, hay que recortar el gasto público, eso tiene unas consecuencias también a nivel el consumidor y a nivel político. Eso también hay que estarle prestando atención, todavía no hemos visto muchas cosas. En el caso de los subsidios en energía, que ya estamos viendo el efecto. En el caso de asegurar inversión extranjera, que por un lado se ve que el gobierno de Estados Unidos va a abrir la cartera, pero tenemos que ver si van a entrar esos 20.000 millones de dólares que está diciendo la administración de Macri. Y el flujo, o sea, la capacidad del gobierno de traer más inversión directa al país. O sea, son 5 variables que nosotros tenemos que prestar atención. De estas 5, hasta ahora, tú podrías decir, no podemos llegar a una conclusión todavía, tenemos que prestar atención, o ya estás viendo signos que te preocupan. No, preocupación no. Claramente hay que monitorear todo. Un punto que mencionaste que me parece clave es la negociación con los holdouts. Esto es fundamental porque finalizar con la saga del default en Argentina, que ya arrastra 14 años, va a reinsertar a Argentina en el mercado internacional de capitales. Y no solamente lo va a reinsertar, sino lo va a reinsertar a una tasa mucho más baja. O sea, Argentina está en un proceso de bajar su costo de financiamiento. Entonces, si Argentina logra un acuerdo relativamente rápido, y esto también tiene que ver con la apertura de las sesiones en el Congreso el 1 de marzo, y qué propuesta se puede consensuar en un Congreso que tiene que levantar la ley Cerrojo, que es una ley que previene cualquier tipo de oferta que mejore lo que fueron las ofertas de 2005 y 2010. Entonces, si eso se logra, claramente la Argentina va a tener acceso al crédito para amortiguar lo que va a ser y lo que ya estamos viendo, que es cierto golpe en el consumo y lo que es el ajuste de muchas variables que fueron distorsionadas y que el gobierno está normalizando. O sea, conclusión, el 2016 va a ser un año importante de transición en la economía argentina. 5 variables claves que le estaremos monitoreando durante el año, y Hernán Gelati de Bank Trust va a ser uno de los que va a venir acá a cuestionar estos 5 puntos. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Javier.